Buenos días, la siguiente es la presentación llamada Cultura y Valores Organizacionales, por Diego Quiñones, que es mi persona. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Lo primero que hay que decir es que esta presentación tiene el análisis de acuerdo a la información que se nos brindó de tres empresas, AAA SA, Triple B Limitada y Triple C Limitada, empresas pues distintas, y se hizo la identificación de la cultura y valores organizacionales de cada una de estas instituciones. Entonces, antes de continuar con ese análisis, es importante definir valores organizacionales y entenderlo no solo como buenas prácticas, sino como el elemento motivador de las acciones que definen el carácter fundamental y definitivo de la organización. Eso según Denison, ¿cierto? Siendo la cultura pues como esa identidad, como esa manera que tiene la compañía de hacer las cosas, y los valores es como a lo que le dan ellos importancia dentro de la compañía, dentro de esa manera que tienen de hacer las cosas. Entonces vienen siendo esos los valores organizacionales, importante definirlos antes de identificarlos de estas tres compañías. Entonces, respecto a la empresa AAA SA, nos dimos cuenta que es una empresa que le da un valor agregado a la capacitación y la formación continua de sus empleados, ¿cierto? Entonces le da un valor muy grande al conocimiento y a la gestión del mismo dentro de la compañía, y también son muy ordenados y muy organizados, bastante diligentes respecto a lo que es la parte documental de la compañía y cómo esta afecta a todos los procesos de la misma. Por otro lado, vemos a Triple B Limitada, que es una empresa comercial, una empresa financiera. Los valores organizacionales que se identificaron es la orientación al servicio, tienen una disposición muy grande a atender bien a sus clientes y asimismo pues como fidelizarlos. Entonces, la pregunta sería cómo cultivar los valores organizacionales, ya después de identificarlos, cómo se van cultivando. Entonces, consideramos que en vez de comunicar normas e imposiciones, como un decálogo de normas que se tienen que hacer en la empresa, la idea es que los valores y la cultura de la compañía sean promovidos. Que sean promovidos como buenas prácticas pertenecientes a la cultura organizacional, eh, promoviéndolas teniendo en cuenta que esas facilitan el cumplimiento de los objetivos de la compañía, los objetivos comunes pues que se tienen, y en ese mismo orden de ideas, si se cumplen los objetivos, pues así mismo esto va a contribuir al buen ambiente y a la motivación laboral de todos los empleados, ¿cierto? Entonces, eso respecto a las dos primeras preguntas. Ahora, respecto a la empresa Triple C Limitada, empresa pues de las que nos mostraron unos resultados y unas métricas y unos indicadores bastante preocupantes, pues es importante tener en cuenta o interpretar, o al menos pues así lo interpreté yo, esta empresa tiene una pobre gestión de la cultura pues organizacional y de sus valores. Se nota que no está aprovechando el talento humano y no es consciente pues de cuáles son los valores organizacionales que le permitirían como cumplir ciertas metas. Entonces, incluso a modo personal se podría decir que uno tiene que conocerse uno mismo, saber con qué cuenta y qué tiene, para así saber cuáles son las fortalezas que se tienen y así facilitar pues el proceso de cumplir ciertas metas o ciertos objetivos que se tengan. En este caso pues la empresa Triple C Limitada no tiene identificada esta cultura y estos valores, y si las tienen identificados no los usan.
Entonces, se puede hablar también a modo pues de recomendación que las industrias del siglo XXI, y más pues con todo esto de la cuarta revolución industrial, deben gestionar su cultura organizacional como aprendizajes estratégicos, como un conjunto de movimientos sistemáticos que le permiten conocerse como compañía y asimismo expresar una manera de actuar, permitiéndole a la compañía renovarse constantemente y aprender de ella misma, que es de pronto lo que esta empresa no está haciendo, aprender de ella misma y de los errores que constantemente están cometiendo. Eh, el inconveniente no es cometer errores, sino no generar como un plan de acción para solucionarlos, no aprender de ellos. Entonces, al parecer eso es lo que le está sucediendo a la empresa Triple C Limitada. Eh, Recomendaciones para esa compañía en este caso, pues considero importante reconocer que no hay un listado de valores organizacionales que funcionen para todas las empresas. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su identidad, su manera de hacer sus cosas, su cultura organizacional, sus valores nucleares. Entonces en esa rendidad no es como un decálogo de valores que uno puede como copiar y pegar en cualquier organización, no funciona así. Es importante que haya un proceso diagnóstico de reconocerse, un proceso de identificar en qué, o sea, qué somos, en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos para generar un plan de mejora ahí y ya teniendo en cuenta todo eso, pues empezar a proceder. Se puede hablar del modelo de las 7 S, que normalmente pues se aplica para organizar una compañía y tratar de hacerla como completa y eficaz. Esto fue propuesto por Peters y Waterman en el 85. Pero no es como decía, ponerlas y considerarlas para este caso y que así van a mejorar solamente porque están aplicando el modelo de las 7S, sino identificar qué de ahí aplica para ellos y qué no. Pero se podría empezar, digamos, por ahí, ¿cierto? Como aplicar un estándar, pues, que es normalmente en lo práctico desarrollado por muchas compañías cuando tienen ese tipo de problemas organizacionales, pero también considero muy importante la influencia de los elementos blandos. O sea, sabemos que el modelo de la 7S tiene 3 elementos duros y 4 blandos, pero si vemos bien, los 4 elementos blandos son los que están influenciados por la cultura y eso no se podrían facilitar conservar un buen ambiente laboral, un buen clima laboral, los que promoverían de mejor manera los valores y la cultura de la compañía. El estilo, el personal que viene siendo todo el contenido humano, las habilidades, el mejor uso de las mismas y los valores compartidos como tal, ¿cierto? Que no sea solamente los valores de los fundadores de la compañía o los gerentes o los directivos, sino que de alguna manera sean aceptados, no impuestos, sino que haya un consenso donde se identifique que el uso de estas, o la opción, perdón, de estos valores, la buena práctica de estos valores contribuye al bien de toda la compañía como tal. Entonces termina así la presentación y este análisis se hizo teniendo en cuenta la teoría de gestión de talento humano de Chavenato y ciertas obras que tienen que ver con la psicología de organización, Chain, Denison, cultura organizacional de Aller y Firsirotu, perdón, Hammer en el 94, los conceptos pues, de reingeniería, la gestión de recursos humanos y Peters y Waterman, que fueron los
analistas que propusieron el modelo de las 7 S. Era esta la información que les quería brindar. Feliz tarde.